Desde niña creía en Dios y fui a reuniones con mis padres. Y asistí a la universidad cristiana después de secundaria. Y en una clase el pastor nos dijo, en Hebreos 13:8 se indica, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Señor Jesús es el único Salvador. Su nombre nunca cambiará en ninguna época. Solo nos salvaremos confiando en el nombre de Jesús. Y creí firmemente que solo nos salvaríamos guardando el nombre del Señor Jesús y que no podíamos renegar de su nombre. Después, fuera del salón de clases, estaba activa en grupos de enseñanza, el estudio de la Biblia y el Evangelio. Nunca me perdía un sermón ni tampoco una reunión. Genial. Pero con el tiempo descubrí que los pastores y ancianos solían decir siempre lo mismo. Nunca había nueva luz y mi espíritu se quedó sin sustento. Los hermanos se debilitaron, dejaron de ir a las reuniones. Recibían poca ayuda o apoyo. Algunos incluso llegaban a quedarse dormidos en las reuniones y vendían seguros o productos después del servicio. Ver esta situación en la iglesia me dejó decepcionada e indignada. Pensaba, si un cristiano no procura avanzar en la vida espiritual y solo anhela cosas mundanas y dinero, ¿se le puede llamar cristiano? Y los pastores y ancianos ven lo que pasa, pero no les importa. ¿Concuerda con la voluntad del Señor? ¿Qué tiene eso de adoración a Dios? Sí, Exacto. Al no recibir sustento en las reuniones por tanto tiempo, mi espíritu se secó. Además tenía mucho trabajo, así que dejé de ir a las reuniones. Me sentía muy mal por ello, así que leía la Biblia en casa y oraba al Señor, con la sensación de haber perdido todo propósito, sintiéndome perdida y desamparada. Entonces, en octubre de 2017, conocí en Internet a las hermanas Lee y Wan de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Sus enseñanzas de las palabras del Señor fueron prácticas y esclarecedoras. Hacía años que creí en el Señor y nunca había oído hablar así de claro sobre sus palabras. Sentí que las guiaba el Espíritu Santo, así que solía quedar con ellas en línea. Tardé un poco en conectarme a una reunión, pero al entrar oí decir a la hermana Lee, el plan de gestión de Dios para salvar a la humanidad se divide en 3 eras, en cada una de las cuales realiza una nueva obra y adopta un nuevo nombre. Dios usa su nombre para cambiar de era y simbolizar su obra. Su obra avanza y su nombre cambia, junto con cada obra diferente que Él lleva a cabo. En la era de la ley, Dios proclamó las leyes y los mandamientos con el nombre de Jehová. Así es. Cuando concluyó la era de la ley y realizó la redención en la era de la gracia, ya no se llamaba Jehová, sino Jesús. Ahora, en los últimos días, la obra de Dios avanza de nuevo. Y Él está realizando ahora la obra del juicio, que comienza por su casa sobre la obra redentora de Jesús. Concluyó la era de la gracia y empezó la era del reino, en la que ha cambiado de nombre. Ya no se llama Jesús, sino Dios Todopoderoso. Claro. Cuando la oí decir que Dios había cambiado de nombre, yo pensé ni hablar. La Biblia señala claramente que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El Señor Jesús no puede cambiar de nombre. ¿Y tú afirmas que el nombre de Dios ha cambiado? Si no invocamos a Jesús cuando oramos, sino a Dios Todopoderoso, ¿eso concuerda con la Biblia? La hermana Lee me lo explicó entonces con una analogía. Hermana Shao, si tu empresa te nombra jefa de planificación por 1 año, luego gerente durante 1 año y después directora, entonces cambiarías de denominación según las necesidades de tu trabajo. Correcto. Al cambiar de trabajo, cambias de denominación. Antes la gente te había llamado jefa de planificación o gerente, pero ahora te llamaría directora. Te habría llamado cosas distintas, pero ¿habrías cambiado tú? ¿No seguirías siendo la misma? Es una analogía muy oportuna. Sí, sí. La hermana
Lee continuó. Así como Dios adopta un nombre en cada era, la obra de Dios es distinta y su nombre cambia. Pero Él sigue siendo un solo Dios. Entonces todo empezó a parecerme lógico. Sin embargo, no podía aceptar el cambio de nombre del Señor Jesús. Pensaba, me da igual lo que digas, guardaré el nombre del Señor Jesús. No dejaré que me convenzas tan fácilmente. Así que, después de la reunión, bloqueé a la hermana Lee en Internet. El día siguiente me visitaron 2 hermanas que predicaban el Evangelio de Dios Todopoderoso de los últimos días. Como creía que el nombre de Jesús no podía cambiar, sentí cierta aversión hacia ellas. Me negué a oírlas, dijeran lo que dijeran. Cuando ya se marchaban, me dijeron, hermana, el Señor dijo, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No sabemos por qué, es que no lo aceptas. ¿Pero realmente lo has estudiado alguna vez? Cuando se fueron, no dejaba de pensar en sus palabras. Estaba muy incómoda. Entonces pensé en todas las enseñanzas de la gente de la iglesia de Dios Todopoderoso. Y todo el sustento que recibió mi espíritu. Sabía que las palabras de Dios Todopoderoso eran verdad, lo declaraba el Espíritu Santo. Buscaba la verdad al rechazar de ese modo. Entonces recordé una reunión en la que la hermana Lee compartió esto. Las ovejas de Dios oyen su voz. Si anhelamos el regreso del Señor, tenemos que aprender a oír su voz. Las vírgenes que son prudentes siguen al Señor porque oyen su voz. Al igual que lo que pasó con Pedro en la era de la gracia. ¿Acaso no siguió al Señor porque oyó sus palabras y reconoció la voz de Dios? Sí. Al entenderlo, saqué rápidamente la Biblia y la abrí en Apocalipsis 3:20-22, que dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Yo reflexioné detenidamente acerca de estos 2 versículos. Se sabe que el Espíritu Santo hablará en los últimos días y que debemos escuchar sus palabras. Si había tenido la suerte de oír que el Señor había regresado, ¿por qué estaba dispuesta a permitir que me frenaran mis nociones y a hacer oídos sordos a todo aquello que no entendiera? Pensé, si no entiendo que Dios cambia de nombre ahora, primero he de estudiarlo para comprenderlo y decidir después qué hacer. Exacto. Luego leí esto en Mateo 7, versículo 7. Decía, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. Amén. Yo pensé, si el Señor regresó de verdad, está llamando a mi puerta y dejo que mis nociones me dejen sorda y ciega para que no vea ni oiga y no abra la puerta. ¿El Señor no me abandonará? Sí. Durante la noche, no logré conciliar el sueño. Me sentía incómoda rechazando el Evangelio. Decía, ¿estaré equivocada? Dios Todopoderoso, ¿si es el regreso del Señor Jesús? Entonces, con esos pensamientos en mi mente, oré al Señor para pedirle guía y esclarecimiento. Sí. Después, me dirigí al sitio web oficial de la Iglesia de Dios Todopoderoso, Evangelio del Descenso del Reino. Entonces leí un pasaje sobre los nombres de Dios. Algunos dicen que el nombre de Dios no cambia. ¿Por qué pasó entonces a ser Jesús el nombre de Jehová? Se profetizó la venida del Mesías. ¿Por qué vino un hombre con el nombre de Jesús? ¿Por qué cambió el nombre de Dios? ¿No se llevó a cabo esa obra hace mucho tiempo? ¿Acaso no puede realizar Dios una nueva obra este día? La obra de ayer puede alterarse y la obra de Jesús puede seguir a la de Jehová. ¿No puede entonces la obra de Jesús ser sucedida por otra obra? Si el nombre de Jehová puede cambiar al de Jesús, ¿no puede cambiarse también el nombre de Jesús? Esto no es extraño.
Y las personas piensan así solo debido a su simpleza. Dios siempre será Dios, independientemente de los cambios que haya en su obra y en su nombre. Su carácter y sabiduría son siempre inmutables. Si crees que se puede llamar a Dios solo por el nombre de Jesús, entonces sabes muy poco. Amén. 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 Me sentí muy emocionada después de esta lectura. Recordé que en la era de la ley, Dios se llamaba Jehová, y con ese nombre lideró a los israelitas. Pero cuando el Señor Jesús vino a realizar su obra, ¿Dios no había cambiado de nombre de Jehová a Jesús? Sí. Me pregunté, ¿qué es todo esto? ¿El Señor en verdad tiene un nuevo nombre en los últimos días? Si Dios Todopoderoso es la aparición del Señor Jesús, y no lo busco ni estudio, si perdiera la oportunidad de recibir al Señor, en verdad sería una tonta. Sí, es Cierto. verdad. Yo decidí, en ese instante, estudiar la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hermana, cuéntanos cómo estudiaste su obra. Sí. En Internet, contacté al hermano Chen de la Iglesia de Dios Todopoderoso. En una reunión, decidí hablar con él acerca de mi confusión. Le dije, la Biblia afirma, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El nombre del Señor Jesús no puede cambiar. Si ya ha venido, hay que seguir llamándolo Jesús. ¿Cómo llamarlo Dios Todopoderoso? Siempre he orado e invocado el nombre del Señor Jesús. ¿Cómo voy a orarle a otro nombre? El hermano Chen me envió 2 pasajes de las palabras de Dios. Están aquellos que dicen que Dios es inmutable. Eso es correcto, pero se refieren a la inmutabilidad del carácter y de la esencia de Dios. Los cambios en su nombre y en su obra no demuestran que su esencia se haya alterado. En otras palabras, Dios siempre será Dios, y esto nunca cambiará. Si dices que la obra de Dios siempre permanece igual, ¿sería capaz de terminar su plan de gestión de 6,000 años? Solo sabes que Dios es eternamente inmutable, pero ¿sabes que Él es siempre nuevo y nunca viejo? Si la obra de Dios nunca cambió, ¿podría haber traído a la humanidad hasta hoy? Si Dios es inmutable, entonces, ¿por qué ha hecho ya la obra de 2 eras? Las palabras Dios es siempre nuevo y nunca viejo hacen referencia a su obra. Y las palabras Dios es inmutable tienen relación con lo que Dios tiene y es inherentemente. En cualquier caso, no puedes definir la obra de 6,000 años en un solo punto, o representarla con palabras estáticas. Así es la estupidez del hombre. Dios no es tan simple como el hombre imagina, y su obra no puede detenerse en una sola era. Jehová, por ejemplo, no puede representar siempre el nombre de Dios. Él también puede hacer su obra bajo el nombre de Jesús, que es un símbolo de cómo la obra de Dios siempre progresa hacia adelante. Amén. Amén. Tras leerlos, el hermano Chen me dijo, las palabras Dios es inmutable aluden al carácter y a la esencia de Dios. No quiere decir que nunca pueda cambiar de nombre. Dios es siempre nuevo y nunca viejo. Su obra solamente avanza. Y Él cambia de nombre a la vez que su obra. Pero sin importar cuál sea el cambio de nombre de Dios, su carácter y su esencia, esas nunca cambian. Sí. Dios es por siempre Dios. Esto es lo inmutable. Amén. Si no entendemos a qué aluden las palabras Dios es inmutable, ni que la obra de Dios es siempre nueva y nunca vieja, tendemos a delimitar la obra de Dios en función a nuestras nociones y llegamos a oponernos y a juzgar a Dios. Sí, claro. Los fariseos se aferraban a las Escrituras mientras esperaban la llegada del Mesías. Pero cuando vino el Señor, no se llamaba Mesías, sino Jesús. Por eso lo negaron y condenaron, aunque ellos sabían que sus palabras y su obra tenían autoridad y poder. No solo no estudiaron su obra, se le opusieron y condenaron. Acabaron confabulados con los romanos para crucificar a Jesús. Y fue una terrible atrocidad. Sí. Así es. Es cierto. Entonces,
Si ahora nos aferramos a lo que dice la Biblia y creemos que el nombre de Jesús no puede cambiar y Él es el único Salvador, negamos la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. ¿No seremos como los fariseos? Sí. Tenderíamos entonces a oponernos a Dios y a ofender su carácter. Sí. Sí. Así es. Entonces comprendí, finalmente, que cuando la Biblia dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, solo alude al carácter y la esencia de Dios. No implica que el nombre de Dios no pueda cambiar. Entendí que los sermones de los pastores se basan en sus nociones y que en realidad ellos tampoco comprenden la Biblia. Exacto. Cierto. Después, el hermano Chen leyó unos pasajes de las palabras de Dios. En cada era, Dios hace una nueva obra y usa un nuevo nombre. ¿Cómo podría ser la misma obra en diferentes eras? ¿Cómo podría aferrarse a lo antiguo? El nombre de Jesús se adoptó para la obra de redención. ¿Se le seguiría llamando por el mismo nombre cuando vuelva en los últimos días? ¿Seguiría siendo Él la obra de redención? ¿Por qué son Jehová y Jesús uno, pero se les llama por nombres diferentes en eras diferentes? ¿Acaso no es porque las eras de su obra son distintas? ¿Podría un solo nombre representar a Dios en su totalidad? Entonces, se debe llamar a Dios por un nombre diferente en una era diferente, y Él debe usar el nombre para cambiar la era y representarla. Porque ningún nombre puede representar totalmente a Dios mismo, y cada nombre solo representa el aspecto temporal del carácter de Dios en una era. Todo lo que necesita hacer es representar su obra. Por tanto, Dios puede escoger cualquier nombre que encaje con su carácter para representar a toda la era. Jehová es el nombre que adopté durante mi obra en Israel, y significa el Dios de los israelitas, el pueblo escogido de Dios, que puede tener compasión del hombre, maldecirlo y guiar su vida. Significa el Dios que posee gran poder y sabiduría. Jesús es Emmanuel, y significa la ofrenda por el pecado, que está llena de amor, de compasión y que redime al hombre. Él hizo la obra de la era de la gracia, y representa la era de la gracia. Y solo puede representar una parte del plan de gestión. El nombre de Jesús existió para permitir que las personas de la era de la gracia nacieran de nuevo y fueran salvadas. Y es un nombre particular para la redención de toda la humanidad. Y por tanto el nombre de Jesús representa la obra de la redención y denota la era de la gracia. El nombre de Jehová es un nombre particular para el pueblo de Israel que vivía bajo la ley. En cada era y etapa de la obra, mi nombre no carece de fundamento, tiene un significado representativo. Cada nombre representa una era específica. Jehová representa la era de la ley y es el título honorífico para el Dios adorado por el pueblo de Israel. Jesús representa la era de la gracia y es el nombre del Dios de todos aquellos redimidos durante la era de la gracia. Si seguimos anhelando la llegada de Jesús durante los últimos días y seguimos esperando que llegue con la imagen que llevó en Judea, entonces todo el plan de gestión de 6000 años se detendría en la era de la redención y no progresaría más lejos. Los últimos días nunca llegarían y la era nunca acabaría. Es porque Jesús el Salvador es solo para la redención y salvación de la humanidad. Yo adopté el nombre de Jesús por el bien de todos los pecadores en la era de la gracia, y no es el nombre por el cual llevaré a su fin a toda la humanidad. Amén. Amén. El hermano Chen me dijo esto. El plan de gestión de Dios se divide en 3 eras. En cada era realiza una etapa de su obra y expresa una parte de su carácter. El nombre que adopta en cada era simboliza su obra y también su carácter en esa era, pero no está simbolizando íntegramente a Dios. Sí. En la era de la ley, Dios se llamaba Jehová, nombre que simbolizaba la obra de Dios en la era de la ley, y su majestad, ira, piedad y maldición de su carácter. Dios usó el nombre de Jehová para proclamar leyes y mandamientos y guiar a la gente de la tierra.
La conducta de todos estaba regulada y toda la gente sabía adorar a Dios. Sin embargo, al final de esa era, la gente estaba cada vez más corrompida por Satanás y era incapaz de cumplir las leyes y los mandamientos. Todos corrían el riesgo de que los condenaran y ajusticiaran. Con el fin de liberar al hombre de las leyes, Dios se hizo carne y con el nombre de Jesús realizó la obra de redención, con lo que inició la era de la gracia y concluyó la era de la ley. El Señor Jesús trajo el camino del arrepentimiento y perdonó los pecados a la gente. Mostró el carácter de misericordia de Dios. Y lo crucificaron y concluyó la obra de redención de toda la humanidad. Cierto. Lo hizo. Todo el que acepte a Jesús como Salvador, ore en su nombre, se confiese y arrepienta, puede recibir el perdón de pecados, Amén. la paz y el gozo que le otorga el Señor. Sí, claro. Dado que el Señor Jesús realizó la obra de la redención, no la del juicio y purificación de la humanidad en los últimos días, aunque se nos perdonen los pecados por nuestra fe, conservamos nuestra naturaleza pecaminosa. Aún vivimos en un círculo vicioso de pecado y confesión. Aún mentimos y engañamos constantemente. Seguimos tendencias mundanas. Somos envidiosos y detestables. Vivimos en pecado sin escapatoria. Por eso, a fin de liberarnos de las ataduras del pecado y purificarnos para ser aptos para entrar en su reino, Dios se ha hecho carne nuevamente en los últimos días para hacer la obra de juicio y purificación. Ha iniciado la era del reino, concluido la era de la gracia, y ha cambiado su nombre por el de Dios Todopoderoso. Amén. Esto cumple las siguientes profecías del Apocalipsis. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Amén. Abrí los ojos para ver que el Señor cambia de nombre en los últimos días. Había leído estos versículos antes. ¿Por qué no los había comprendido? Profetizan claramente que el Señor tendrá un nuevo nombre, el Todopoderoso, cuando regrese en los últimos días. Pero siempre había creído que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y decidí que el nombre de Jesús no podía cambiar nunca. Siempre había rechazado la obra de Dios en los últimos días. Y me le había opuesto. Fui una ignorante. Sí. Ahora sabía que Dios adopta un nuevo nombre cada que inicia una nueva obra. Y que con este nombre cambia de era y simboliza su obra y carácter en esa era. Comprendí que el nombre que adopta Dios tiene profunda trascendencia. Sí, Sí. claro. Si me atenía a mi noción de que Dios vino como Jesús en los últimos días y su nombre no cambia, ¿cómo avanzaría entonces la obra de Dios? Sí. ¿No Así es. estaríamos siempre en la era de la gracia? Es muy Así cierto. es cierto. Cuando me di cuenta de esto, ya no dudé del nuevo nombre de Dios en los últimos días. Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. Gracias Dios a te estaba guiando. Sí. El hermano Chen me leyó luego un pasaje de las palabras de Dios. ¿Lo leemos juntos? Dios Todopoderoso dice, una vez se me conoció como Jehová, también se me llamó el Mesías, y una vez me llamaron con amor y respeto Jesús el Salvador. Pero hoy no soy el Jehová o el Jesús que las personas conocieron en tiempos pasados. Yo soy el Dios que ha regresado en los últimos días, que pondrá fin a la era. Soy el Dios mismo que surge de los confines de la tierra, repleto de todo mi carácter y lleno de autoridad, de honor y de gloria. Las personas nunca se han relacionado conmigo, nunca me han conocido y han sido ignorantes de mi carácter. Desde la creación del mundo, ni una sola persona me ha visto. Este es el Dios que aparece durante los últimos días, pero que está oculto en medio de los hombres. Él mora entre los hombres, verdadero y real, como el sol ardiente y la llama de fuego, lleno de poder y rebosante de autoridad. No hay una sola persona o cosa que no será juzgada por mis palabras, ni una sola persona o cosa que no será purificada por el fuego ardiente. Al final,
Todas las naciones serán bendecidas debido a mis palabras y también serán hechas pedazos debido a ellas. Todas las personas durante los últimos días verán que soy el Salvador que ha regresado, que soy el Dios Todopoderoso que conquista a la humanidad y que una vez fui la ofrenda por el pecado para el hombre, pero en los últimos días me convierto en las llamas del sol que queman todas las cosas y el sol de justicia que revela todas las cosas. Tal es mi obra de los últimos días. Tomé este nombre y soy poseedor de este carácter para que todas las personas puedan ver que yo soy un Dios justo, que soy el sol abrasador y la llama de fuego, para que todos puedan adorarme, el único Dios verdadero, y para que puedan ver mi verdadero rostro. No soy solo el Dios de los israelitas, ni soy solo el Redentor. Soy el Dios de todas las criaturas en todos los cielos, la tierra y los mares. Amén. El hermano Chen después compartió: en los últimos días Dios Todopoderoso inicia la era del reino y expresa las verdades necesarias para purificar y salvar a la humanidad. Revela los misterios de su plan de gestión para salvar al hombre y expone la verdad de la corrupción satánica de la humanidad, así como el origen del pecado. Juzga la rebeldía e iniquidad de la humanidad. Y las palabras de Dios Todopoderoso muestran a la gente cómo transformar su carácter. Los que acepten el nombre de Dios Todopoderoso se sometan al juicio, castigo, pruebas y refinamiento de sus palabras, rechacen el pecado y se purifiquen, sobrevivirán a los grandes desastres. Así es. Dios les llevará a su reino para que gocen de sus bendiciones. Gracias a Dios. Los malvados, anticristos e incrédulos que se nieguen a aceptar la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días, se opongan a Él, lo condenen, difamen y blasfemen, llorarán y crujirán los dientes en los grandes desastres y Dios los aniquilará. Así es. Dios ha adoptado ese nombre para parecerse al hombre con su carácter justo y majestuoso que no tolera ofensa, para purificar y salvar definitivamente al hombre, liberarnos del corrupto carácter satánico y llevarnos al reino de Dios. Dios separa a cada cual según su tipo y pone fin a esta era malvada, con lo que concluye toda su obra de 6,000 años de gestión y salvación del hombre. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. También lo hace para que todos vean que Dios no solo lo creó y lo gobierna todo, sino que puede hablar y obrar para guiar a la humanidad. Puede expiar los pecados del hombre, purificarlo y también perfeccionarlo. Dios es principio y Dios es fin. Nadie puede desentrañar sus maravillas, su omnipotencia ni su sabiduría. Claro. Claro. Es la importancia de que adopte el nombre de Dios Todopoderoso en la era del reino. Es Amén. cierto. Amén. Es cierto. Es cierto. Los que acepten la obra de Dios en los últimos días, oren en el nombre de Dios Todopoderoso y lean sus palabras. Podrán recibir la obra del Espíritu Santo y el sustento de las aguas de vida. Claro. Sin embargo, es inaudita la actual desolación de las iglesias de la era de la gracia. Se enfría la fe de los creyentes. Los predicadores no cuentan nada y nadie se conmueve en oración. Las tendencias mundanas seducen cada vez más personas porque no han ido al compás de las huellas del Cordero ni aceptado la obra del juicio del Dios Todopoderoso, por lo que no pueden recibir el sustento de las aguas de vida. Solo caen perdidas en las tinieblas. Cierto. Lo que me compartió me demostró que Dios Todopoderoso, Jehová y Jesús son un único Dios. Solo que Dios adopta distintos nombres para realizar distintas obras en distintas eras. Así es. Pero sin importar cómo cambie de nombre, su identidad y esencia nunca cambian. Así Dios es. es Dios. Amén. El nombre de Dios en cada era tiene trascendencia. Que Dios adopte el nombre de Dios Todopoderoso en la era del reino y realice la obra del juicio que comienza por la casa de Dios. Es crucial para que nos libere del pecado y para que nos salve. Es de gran importancia. Sí, Amén. amén. Así es. Reflexioné sobre cómo me había quedado sin sustento en las reuniones. La fe de los hermanos se debilitaba y los predicadores no decían nada, pues la obra del Espíritu Santo había avanzado. No íbamos al compás de las huellas del Cordero. No nos sustentaban las palabras actuales de Dios. Y por ello caíamos en las tinieblas. Sí, sí.
ahí tuve la certeza de que Dios Todopoderoso era el regreso del Señor Jesús. Así es. Y acepté formalmente a Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Gracias a Dios. Desde ahí, he orado el nombre de Dios Todopoderoso y he leído sus palabras a diario. He recibido el riego de las aguas de vida y asistido al banquete del Cordero. Gracias a Dios Todopoderoso. Gracias a Dios. Es maravilloso Es lo que has grandioso. compartido. Sí, lo que es. Gracias a Dios Qué maravillosa es Todopoderoso. tu palabra.